Cada día tengo la sensación de que lo que digo o escribo a veces no se entiende, que lo que quiero explicar no llega a los demás, que lo que quiero explicar se interpreta mal y que además provoca malos entendidos. Escribes un correo electrónico, un presupuesto, una carta de ventas, una exposición con una intención determinada y te das cuenta que has provocado justamente lo contrario. Que yo las cosas las tengo muy claras, pero que los demás no entienden un carajo de lo que digo. Pero ¿qué pasa con todo esto? Lo escribo mal, no tengo las ideas tan claras como creía, me pongo nervioso a la hora de escribir o detallar alguna cosa, tengo miedo de que me rechacen de alguna manera. Si además le añades que alguna parte importante de las veces vas rápido a la hora de escribir alguna nota, puede ser terrible y catastrófico. ¿Cuántas veces he tenido la sensación de que si me explico o no sé si se me entiende? No entiendo cómo hacerlo mejor. Quiero estar tranquilo con lo que digo y escribo. Quiero estar tranquilo con el mensaje que quiero dar. Quiero que me entiendan. Quiero evitarme los problemas de los males entendidos, de poner que me ponen nervioso, que me estresan, que me agobian. Y a veces acabas discutiendo y sinceramente ya estoy cansado. Seguro que aquí también te ha pasado en tu empresa que habéis montado un problema terrible por alguna mala interpretación de algún escrito que habéis hecho. Teniendo en cuenta que la comunicación escrita es responsabilidad del emisor, quizá deberías tomar cartas en el asunto y entender cómo tener esa capacidad de comunicar por escrito con lo que quieres decir y o explicar. ¿Cómo lo ves? Da comienzo. ¿Cuándo perdí las llaves? Hola, muy buenos días. Lunes, 8 de la mañana. Madre mía. Menos mal que empezamos semana, empezamos el día de la mano de cuando perdí las llaves. ¿Qué te pasa, Ezequiel? Te estaba diciendo buenos días porque te veo muy dormido. ¿Cómo? Que te veo muy dormido. Te estaba diciendo buenos días. Sí, verás, esta noche no he dormido casi nada porque estoy nervioso. ¿Por qué estás nervioso, Miguel Ángel? ¿Qué te ha pasado? No me ha pasado nada. Lo que pasa que estamos terminando ya el mes de noviembre, estamos terminando ya el 2021, que parecía que no lo íbamos a terminar nunca jamás, que se iba a acabar el mundo o algo así, y fíjate que no lo hemos zampado. Y se presenta un 2022 realmente apasionante. Y es que estoy nervioso porque se acerca la Navidad y es una de mis épocas favoritas, y es que ya me pongo que no veas y me pongo nervioso porque va a venir Papá Noel, los Reyes Magos, tengo que preparar el turrón, el mazapán, los polvorones, en fin, es que estoy nervioso y no duermo bien por la noche. O sea, me estabas diciendo de que Operación Bikini de aquí a final de año, como que no. Operación Triquini, yo soy más de Triquini. Y no, bueno, yo me lo pongo por dentro, aunque no lo exhiba, y luego en verano pues Dios dirá, ¿no? A partir de enero más o menos, pues ya me pongo en operación retirada o no sé. En fin, que se acaba el mes de noviembre, que empezamos el mes de diciembre y que es un placer comenzar la semana con Cuando perdí las llaves, con Ezequiel Martí, y que es un placer empezar la semana con la super invitada que tenemos hoy, Ezequiel. A ver, cuéntanos qué nos depara hoy este programa. Mira, tenemos hoy como invitada a una filóloga y escritora que tiene el propósito de investigar y compartir estrategias y herramientas con las que alcanzar la comunicación escrita
y oral, y que sea esta cada vez más efectiva, eficiente y bella. Investiga la comunicación desde una perspectiva semiótica, que es la relación entre la lengua y el entorno. Investiga su naturaleza, sus recursos, las estrategias para que resulte rigurosa, consciente y eficaz. Es escritora de libros de pequeño formato. Entrena a escritores, a oradores y empresarios en sus procesos discursivos. Aparte, acompaña en procesos de redefinición personal a profesionales que necesiten una nueva orientación, y aparte apoya a estudiantes con dificultades en sus procesos de aprendizaje. Ole, ole y ole. Porque es que fíjate que se habla de comunicación, que hablamos de comunicación, pero ¿desde dónde hablamos de comunicación? Conozco muy poquitos filólogos que son personas que pueden hablar con total autoridad de este tema, en todos los miles, ¿qué digo miles? Cientos de miles de cursos, charlas, quedadas para hablar de comunicación, ¿cuántos filólogos hay? No hay mucho exhibicionismo en este sentido de las personas que realmente pueden hablar de la comunicación, y yo creo, por otra parte, que así nos va, porque la lengua, no sé si la lengua o el lenguaje, está tomando una deriva que no sé muy bien a dónde nos lleva, porque cada vez se comunica de manera más, ¿cómo decirlo?, más exclusiva, ¿no? Y que o conoces se puede convertir en jerga que se utiliza o no te enteras de lo que hablan. En fin, bueno, que de todo esto me imagino que hablaremos con nuestra invitada. Y además, me imagino también que hablaremos de apuntes indispensables en el programa de hoy. Y apuntes indispensables, tenemos nuestra protagonista de hoy, nos va a explicar uno de sus libros, que es Fragmentos de Universos Pequeños, Fragments d'Universos Petits, en las cuales nos va a explicar qué pensó ella a la hora de escribir este libro que nos va a presentar hoy. Oye, Y luego, el título ya es sugerente, ¿eh? Fragmentos de Universos Pequeños, Fragments Ujú. d'Universos Petits, un libro Quizás interesante. quizás hable de física cuántica y cosas de esas. Vamos a ver con qué nos sorprende nuestra invitada, ¿eh? Ah, Ezequiel, Dime. Ezequiel, ¿te has traído el llavero? El llavero, la importancia de redactar correctamente. Hoy vamos a hablar de faltas de ortografía, vamos a hablar de letras, porque sabes que pasa muchas veces, yo tomo notas y luego no me entero porque el médico no, lo siguiente, o sea, peor. Te dice, ¿lo cual? ¿Lo Lo cual? cual, ¿cómo? ¿Qué es lo que ha escribido? Que no me entero. Oye, pero por otra parte, tomad nota bien, de puño y letra, del correo electrónico del programa, cuando perdí las llaves @radiocreatividad.es. Y por otra parte, cualquier sugerencia que vosotros tengáis a futuro para los temas que creáis interesantes que podamos desarrollar, 644 70 44 41. O incluso, Ezequiel, ¿qué te parece si hay una persona que quiere ser el protagonista, que cree que tiene algo importante que compartir en cuando perdí las llaves? Pues que nos avise, Se le que puede hacer un casting, ¿no? se le puede hacer un casting y que venga a explicar su historia y que pueda aportar cosas interesantes para que los empresarios puedan disfrutar mejor de su día a día en las empresas. Claro que sí, además ya veis que es una forma holística de ver la empresa, que lo mismo hablamos de economía, que hablamos de espiritualidad, que hemos hablado aquí de espiritualidad, que hablamos de filología, que hablamos yo qué sé, de coaching, de mil y una cosas, todo ello de la mano de la visión 3D, ¿qué digo 3D? 18D de Ezequiel Martí. Pero, ¿te parece que empecemos con la entrevista? Oye, empezamos rápidamente con nuestra invitada. Buenos días, Mercé. Martí, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Un poco somnolienta, Estas horas del lunes por la mañana. porque Hoy, soy noctámbula, pero bien, es una muy buena manera de empezar la semana y de empezar el lunes con vosotros. Y encantada de estar con Oye, vosotros. muchas gracias por aceptar esta invitación. Tú como filóloga estás acostumbrada a la comunicación, estás acostumbrada a escribir buenos discursos, buenas cartas de presentaciones, enseñas a las personas a escribir. Mercé, ¿tan mal escribimos hoy en día en las empresas?
Sí. Sí, sí, escribimos algo que Miguel Ángel apuntaba hace un instante, cuando estabais hablando vosotros. El lenguaje necesita ser cuidado. El uso del lenguaje necesita ser cuidado, necesita ser querido. Y lo hemos convertido en algo tan utilitario que hemos perdido de vista una de sus funciones principales. Es que a través del lenguaje nos revelamos nosotros mismos, nos expresamos y decimos al otro cuál es nuestra actitud hacia él. Si no cuidamos el lenguaje, caemos en el riesgo de que esto último, que el otro perciba claramente cómo nos relacionamos con él, se va devaluando gradualmente. Nosotros venimos de empresas, si nos situamos siglo XX, que algunos de nosotros hemos vivido y conocemos los dos siglos. Venimos de aquel siglo XX, en los años 50, todo era distinguido señor, aquellos discursos, aquellas formalidades, aquellas fórmulas a su disposición, Sirva usted, si esto me acuerdo mi padre cuando lo hacía unas cartas muy, exacto, muy aquellas cartas retóricas, además ¿no? manuscritas en algún caso, con una caligrafía que yo ya fui de las primeras generaciones que la perdí. La mía es caligrafía médico, también hablabas de ello, Ezequiel, hace alguna conversación que hemos tenido. Todo ese mundo formal, pasado de moda, no ha sido necesariamente sustituido por formas igualmente rigurosas, eficaces, actualizadas, sí, pero sobre todo eficaces en su conjunto. Hemos quizá perdido la perspectiva del gran potencial que tiene el uso del lenguaje. Un lenguaje utilizado con conciencia, con atención y añadiría con amor, que puede sonar algo cursi, pero que tiene que ver con el afecto y con el respeto hacia el otro. Básicamente con el respeto hacia el otro. Pero básicamente, respecto a lo que estás diciendo, al menos yo personalmente me estoy dando cuenta que cada vez más no hablamos solo con palabras, sino que estas palabras están mal escritas muchas veces en el entorno empresarial y ya le vamos añadiendo algún emoticono por el medio en la cual también tenemos que interpretar de alguna manera lo que significa ese emoticono en ese contexto de alguna frase que, bueno, que te puedes imaginar lo que sea, ¿no? Por tanto, Estamos entrando en algo que, sin embargo, me parece muy interesante porque el lenguaje ahora ha multiplicado sus voces, precisamente con los emoticonos, que durante un tiempo quedaron excluidos del mundo. Yo recuerdo cuando aparecieron los primeros, nunca incluías un emoticono en un email de trabajo. Por favor, ¿a quién se le ocurre? Con el tiempo los emails han ido de trabajo, emails de empresa, los emoticonos también se han incorporado. Estamos en un momento en que el lenguaje está explosionando en un sinfín de posibilidades, lo cual es interesante. Todo lo que se abre posibilidades es interesante, siempre y cuando no se pierda ese punto de vista original, que es el del respeto y el buscar una transmisión clara, lo más clara posible, de lo que uno quiere decir al otro. Pero que se hayan incorporado los emoticonos, a mí me resulta hasta divertido, que tampoco va mal en la empresa que haya cosas divertidas. Mandas un guiñito a contabilidad, por ejemplo, aquello que, que, aumenta, que quiere un aumento de sueldo, le mandas un guiñito y así a pues... recursos humanos, tú ya me entiendes. Pero tú sabes si ese guiñito, si ese emoticono, fijaos qué interesante, ya estamos construyendo el texto, ahí estamos construyendo el texto. Yo voy a recursos humanos porque quiero efectivamente un aumento de sueldo. Y entonces, en un momento dado, yo elijo en qué tono lo expongo, decido que voy a ser amistosa con recursos humanos. También puedo elegir que puedo ser exigente. No se están reconociendo mis méritos. O puedo elegir, mis méritos son estos. ¿Estáis de acuerdo, verdad? Si elijo esta voz y al final pongo el emoticono, todo es coherente, hasta puede resultar grato. Eh, yo pienso que lo que se va perdiendo poco a poco es el poder de transmitir emociones a través de la escritura y que esto se sustituye con esta herramienta cada vez más utilizada, que es el emoticono. Pero esto yo no estoy seguro de que sea un aliado
a la hora de fomentar la escritura con emoción, porque al final lo resumes todo, es que ya va a llegar el momento en el que vas a perder ese poder de comunicar a través de la escritura y vas a escribir un mensaje a recursos humanos diciéndole: ¿me das un aumento de sueldo? Y un guiño con un emoticono. Y eso no es así tampoco, no debe ser así, porque nos está limitando muchísimo nuestra capacidad de crear textos con emoción. Entonces, Claro, no sé yo muy bien si esto, bueno, como todo, ¿no? El abuso de estas herramientas, pues no es bueno. es el desequilibrio, es el desequilibrio. Es el desequilibrio. Hablaba cuando Ezequiel amablemente me estaba presentando, hablaba de la investigación en las herramientas que tenemos. Es cierto que yo dedico tiempo a este aspecto, es decir, qué usamos para comunicarnos en los distintos ámbitos. Entonces, los emoticonos se usan, sí, de acuerdo, bien, no van a desaparecer, no han llegado para irse, no vamos a poder excluirlos, están ahí. ¿Cómo los usamos? Entonces, lo importante siempre es el cómo, desde dónde. Tú también lo decías, Miguel Ángel, desde dónde nos estamos comunicando. Se trata de poner en valor todas las herramientas que tenemos, quererlas a todas, que puede parecer quizá cursi, pero es eso, quererlas a todas. Tenemos herramientas varias y diversas. Fantástico. Podemos usarlas todas. Fantástico. Pero que ninguna se coma a la otra. ¿Mm? Ninguna se coma a la otra. El lenguaje entendido como idioma, con sus palabras, sus comas, sus admiraciones, las admiraciones, que fantásticas son también, valorarlas, apreciarlas, saber usarlas. Y además han llegado los emoticonos y que en un momento dado y en un determinado mensaje se puedan utilizar. Sí, ¿por qué no? Pero es verdad que con los SMS, ¿recordáis con los SMS? Ahora ya desaparecidos prácticamente, se empezó a escribir el por qué era PQ, había en algunas ocasiones los mensajes quedaban transcritos prácticamente a base de consonantes únicamente y se temió por la destrucción del lenguaje. No, el lenguaje no se llega a destruir afortunadamente nunca, pero sí que es necesario volver la mirada hacia él, hacia el lenguaje, por ese respeto del que hablaba, por un uso potenciador del mismo y no olvidarnos de que existe en favor de otras herramientas. Complementarlas, sí, aprovecharlas todas, sí, disfrutarlas de todas, ¿eh? Pongámonos disfrutones, disfrutemos con todos los lenguajes que tenemos en nuestra mano, pero sepamos cuidarlos, ¿eh? No descuidemos ninguno y enamoremos. Y eso nos toca a nosotros, a los comunicadores, yo creo, dentro de cada cual en su área, dentro de sus posibilidades, ¿no? Ese enamoramiento de los distintos lenguajes que tenemos a nuestra disposición. Pero bueno, Qué bueno, Marcé. Has hablado de comunicador, has hablado de que cada uno tiene que conocer un poco su entorno. Am, Tan mal comunicamos en la empresa que se llegan a provocar estos verdaderos líos entre departamentos, entre las personas que están en una misma sección por el mero hecho de describir las cosas mal o entender de que se tendrían que haber hecho de otra manera. Tan importante llega la comunicación para que esto poder evitar de alguna manera, verse. Permitidme que en primer lugar diga que la comunicación, siendo como es eh, tan fabulosa, tan conectada con los humanos, que no necesitamos sino estar comunicados unos con otros para sobrevivir, en un sentido básico, primitivo, esencial. Dicho esto, la comunicación es uno de los escenarios con mayor índice de fracaso. Y si tuviésemos una estadística de 100 actos comunicadores, quizá 95% no salen bien o no del todo bien. Y cuando hablamos además de comunicación escrita, aquí ocurre algo muy, muy interesante. Cuando es una comunicación oral, la entonación nos da mucha información de aquello que realmente está diciendo el emisor. Y el receptor tiene más pistas, aunque solo sea la entonación y sin vernos. Si nos vemos, ya sabemos que lo complementamos con el resto. La cara, esa expresión, esos ojos que se apartan, esa mirada que nos mira atentamente. En el lenguaje escrito es el silencio en torno a la palabra. Es la palabra pura, no hay otra cosa que la palabra pura. La palabra pura a la que hemos de sumar, sin embargo,
las creencias, los prejuicios, las opiniones del que emite y del que recibe. Si además tienen un pasado en común, el pasado puede ser que se hayan visto media hora antes en el pasillo delante de la máquina del café, eso ya sería un pasado, y allí ha ocurrido algo, vete a saber qué, que sin querer yo al coger el vaso he golpeado al compañero de recursos humanos, fijaos qué complejos que somos. Entonces llegamos a ese escrito, a ese mail escrito, en el que uno se esfuerza, atribuyamos al emisor el esfuerzo de voy a explicarme claramente, este es el propósito, voy a explicarme claramente lo que quiero decir. Y entonces uno proyecta esas palabras y el que lo recibe, a la vez que lo está recibiendo, va añadiendo a la lectura toda esa información acumulada. El pisotón delante, si ha habido pisotón, delante de la máquina del café, con lo cual, en torno del mensaje escrito hay una serie de ruidos inevitables, porque no vivimos aislados en cápsulas, porque cualquier acto comunicativo suma experiencias anteriores, durante o posteriores, que incluso estemos leyendo el mail y alguien abra de repente la puerta de nuestro despacho y nos alarme, y de repente nos distrae de la lectura, y cuando volvemos a esa lectura, volvemos con mal humor, porque el que ha entrado nos ha traído una mala noticia, que no tiene nada que ver con el email, no tiene nada que ver, pero no importa, nuestro estado de ánimo ha cambiado. Habíamos Sí. empezado leyendo el mail con atención, con interés, y ahora de repente estamos enfadados. Hay tantos factores que no son controlables, por mucho que nos afanemos en controlarlos. Entonces sí es interesante quizá que los tengamos en cuenta. No vamos a poderlos controlar, pero sabemos que nos suceden. Si lo sabemos, cuando yo me pongo a escribir, he de olvidarme de que he recibido un pisotón, porque yo no voy a hablar de eso, voy a hablar de otra cosa en mi email. Y eso me permitirá un texto probablemente más limpio de interferencias. Y cuando voy a leer un email, se trata de lo mismo. Olvídate del pisotón, estoy leyendo y estoy leyendo este asunto. Sería una posible estrategia. No es tanto que escribamos bien o mal, no es tanto que escribamos bien o mal, como que a veces no tenemos en cuenta, eso es la semiótica, como que a veces no tenemos en cuenta qué es lo que rodea al texto escrito y o leído. Muy, muy interesante lo que nos estás diciendo. Por tanto, a, a la hora de cualquier texto, la reflexión, la pausa, la tranquilidad, la manera de enfocar ese texto tiene que ser primero, entiendo, un pequeño borrador, podría ser, Merced, de alguna manera, y luego interiorizar lo que tú quieres explicar y luego, como último recurso, sería enviar esta comunicación, ya sea un correo, ya sea una carta de ventas o ya sea una presentación PowerPoint, entiendo yo de alguna manera, ¿no? Lo interesante, primero, en mi opinión y por lo que he podido ir trabajando y comprobando, primero permítete explotar. Suelta todo lo que tengas que soltar en un texto que nunca va a salir de tu ordenador. Atención, muy importante aquí, algo fundamental, el famoso enviar de los correos. Cuidado, porque ha habido muchas tragedias y bromeo un poco, pero en realidad ha habido muchas tragedias por correos que han salido sin tener que salir. Si estáis a punto de escribir un correo, no pongáis todavía el destinatario, que a veces se hace, pones destinatario y entonces te pones a escribir. No, por favor. Empiezas por arriba y entonces vas cumplimentando las casillas, ¿no? Destinatario, asunto Sí, y el sí, no, resto, no, ¿no? no, 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 Al no, no. revés, al revés. Olvídate, el destinatario de momento no lo pongas nunca jamás porque los ratones, las manos, la humanidad, la casualidad, un duende chisposo que pase por ahí, puede ocurrir que le des a enviar y eso llegue en muy malas condiciones y entonces ahí se te amargue la vida en la empresa, la amargues tú a otros. Y bromas aparte, yo he llegado a conocer al menos de manera directa 2 casos de despidos provocados por un mail enviado en malas condiciones y que no es que el despido fuese directamente relacionado con el mail. Quiero decir que a raíz de ese mail accidental se ha ido provocando una situación de malestar y en un caso la persona acabó marchándose de la empresa, en la otra sí se acabó provocando una situación que terminó en despido. Y el detonante fue un mail que no tenía que haber salido nunca. Pues tú puedes estar pensando, vaya, eres un imbécil,
el receptor, ¿eh? El receptor de mi email, yo puedo estar pensando, a ver, tú, imbécil, si eres capaz de mandarme de una vez el pedido, como te dije que me lo tenías que mandar. Yo puedo pensar eso. Y puedo hasta escribirlo. Y no pasa nada, es saludable. Es saludable porque de momento sacas el cabreo, ¿eh? El mosqueo. Una vez eso está fuera, tú ya estás luego en disposición de decir, vale, el imbécil pasará a ser apreciado, ¿eh? Como hemos comentado en distintas ocasiones, necesito ya de manera urgente que me envíes, ¿eh? Tal Entonces, cosa. tal cosa. Entonces, primero de todo, texto explosivo. Sí, ¿por qué no? Adelante. Sacamos todo lo que tengamos que sacar por ahí, sin el destinatario. Después ya, revisión del texto y sabemos lo que tenemos que sustituir. Y ya por último, segunda o tercera lectura, destinatario y entonces ya sí a enviar. Me encanta esto del apreciado imbécil. Ru- Exactamente. Ruego me envíes de una puñetera vez tal cosa. Tenía que haber quitado puñetera vez. Exacto. Y vamos eliminando. Enseguida ya vemos lo que no tenemos que conservar en ese texto. Qué bueno. Tú te estás refiriendo constantemente, Merced, al lenguaje paraverbal, ¿no? Sí, Al sí, timbre, al tono, sí, a la velocidad, a todo sí, esto que sí. tan necesario es cuando estamos hablando como ahora, por ejemplo, que Por fíjate, ejemplo. ahora la gente no nos está viendo, pero sí está percibiendo perfectamente a través de nuestro timbre y nuestro volumen y nuestra cadencia, etcétera, qué es lo que queremos expresar, pero todo esto desaparece en un En la papel. escritura, exactamente. Y esto tenemos que ser capaces de plasmarlo para que el que lo está recibiendo lo interprete de esta manera y no de otra. Y no siempre es Exacto. fácil. Exacto. Eh, En el ejemplo que estábamos poniendo ahora de nuestro apreciado imbécil, estaríamos de acuerdo en que, bueno, en que hay una urgencia en que nos envíe algo. Nuestro objetivo en ese correo es que nos envíen lo que necesitamos ya. Entonces, nuestra estrategia, ¿cuál ha de ser? Por favor, que quede claro que me lo envíes ya. Es ese propósito. mm, Entonces, a partir de ese propósito, haremos desaparecer todo lo que perturbe ese núcleo central. El receptor no tiene por qué percibir evidentemente que pensamos que es un imbécil, que probablemente lo sepa, porque a su vez él pensará de nosotros seguramente lo mismo. Entonces, todo esto hemos de conseguir, sea como un pacto, imaginaos qué interesante o fijaos qué interesante, es algo así como el pacto no escrito. No está escrito, pero ahora tú y yo vamos a olvidar cómo nos llevamos entre nosotros lo que pensamos el uno del otro. Esto fuera, porque hay una necesidad que es la de que tú me envíes esto. Y esta necesidad puede ocurrir que sea común, que tanto lo necesito yo como en realidad te va a beneficiar a ti que me lo envíes, porque estamos en una empresa, porque estamos dentro de una organización, porque no creo que sea capricho de uno que me mandes esto. Si lo es una percepción a veces muy subjetiva, también si os fijáis, esto también ocurre en la empresa. Es que, ¿por qué me pide esto? ¿Para qué lo necesita? Entonces, hay que burlar este tipo de trampas que ocurren dentro de la empresa. Realmente yo necesito eso, aunque tú pienses o yo pueda imaginar que tú pienses, imaginaos, es aquello, yo imagino que tú imaginas, que tú piensas, estamos todo el rato más allá. No, nuestro objetivo. Dándole vueltas Exacto. y eh, poniéndote en el lugar, o sea, tomando decisiones por otro que no eres tú, porque él que sabrá nos, por qué no lo necesita, ¿no? De alguna manera. exacto. Y además nos sirve de algo este empeño en pensar lo que piensa el otro, de lo que siente, de lo que opina, de lo que... No, nuestro objetivo, ¿cuál es? Que nos envíe algo. Pues vamos a lograr un texto en el que ese núcleo potente, envíame ya esto, quede claro. Además, para conseguirlo, siempre está bien crear complicidades con el otro. Cuando digo complicidades es que se sienta implicado. El hecho de que si me lo envías, vamos a ser felices los dos. Aunque estemos en una empresa, se puede ser feliz. A veces es algo que no se yo, diría, percibe como tal, ¿eh? yo diría que se debe ser feliz, Se debe. Se debe, se pero no, puede y se debe. pero nunca por imposición, sino porque tú te encuentres a gusto y de una manera Exacto. confortable. Por la fluidez de la relación con los demás. No es necesario que todos tengamos, que se puso de moda y no sé si sigue estando, bueno, de vez en cuando se sigue practicando aquello de un día a la semana nos vamos todos a tomar algo juntos.
precisamente esto a mí quizás sería lo que menos me podría importar en un momento dado. Lo que me importa es el tiempo de calidad que hay dentro de la empresa. Y ese tiempo de calidad tiene fundamentos quizá tan obvios como ese respeto. ¿Y cómo se respeta al otro? Pues que quizás dejando de pensar en lo que él piensa, que él imagina, que yo imagino, que el otro supone, que me ha dicho el de la planta 2 acerca del de la planta 4. Aislarnos de ese tipo de circunstancias, dejarlas concentradas, si acaso, para la máquina del café, porque también es humano vivir en este universo que me dicen, me han dicho, me han contado y yo pienso, pero eso para la máquina del café. Delante del correo nos olvidamos de todo eso para multiplicar efectividad y resultados. Oye, estás hablando de máquina de café y estás hablando de Sí, chascarrillos y estás hablando. Oye, ponemos un poco de música y nos tomamos mientras un café. ¿Os apetece? perfecto. Pues venga, vamos a ver qué nos ha regalado Mercé en este programa de hoy, que ya sabéis que la música va de su parte. Así es que vamos a ver, vamos a ver. Porque Rascayú me vino a la cabeza de golpe el otro día. Es una canción que está en mi cabeza desde que era niña, alguien la debió poner y ahí estamos, ¿eh? Estoy condenada a recordarla siempre. Y además me parece una canción, tiene mucha historia detrás. De hecho, la canción está inspirada en un hecho real, no me extiendo mucho, pero os cuento. Un personaje muy enamorado, es real, ¿eh? Muy enamorado de una amada que muere por enfermedad, la desentierra, se la lleva a su casa, la cubre de... Existen fotografías incluso, ¿eh? Es muy escabroso, aquí estamos a las por la mañana, pero bueno, dediquémosle unos segundos a este mundo negro, ¿no? Y convivió durante un tiempo este personaje con esta novia cadáver, hasta que una hermana se da cuenta de que algo raro está ocurriendo, va a la casa y entonces la novia cadáver regresó a su tumba y el pobre enamorado, visiblemente enloquecido, terminó ingresado. De ahí sale, es una de las posibles fuentes de este Rascayú, que no tiene más que una confrontación clara con la muerte, es que es de las pocas cosas claras que tenemos, pero cuidado, ¿eh? La muerte inevitable, todos seremos un cadáver, ¿eh? Pero tenemos la oportunidad hasta como cadáveres de revolucionarnos. Y en este cementerio hay un momento que el mismo enterrador ya dice, esto no, me han revolucionado. Me encanta ese momento de cadáveres revolucionados, con ese ritmo trepidante y con esa especie de alegría que puede acompañar cualquier circunstancia, incluso la muerte. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, pues muy ilustrativo todo esto. Gracias, gracias, Mercé, gracias. No sabía yo el origen del rascayú este. Bueno, ¿y dónde se sitúa la acción? ¿Lo sabéis? Cuba, En Cuba. Bueno, ¿eh? En Cuba es otra de las posibles fuentes de esta historia. Y esto lo cantaba Bonet de San Pedro, que es uno de esos cantantes que cuando yo era pequeña ya era mayor, muy mayor, bueno, es un señor increíblemente de esos cantantes además que saboreaban la letra, ¿no? ujú. Bueno, es un momento vintage, ¿eh? Creo que he aportado un momento vintage. Bueno, si me quedaba algo de somnolencia, te aseguro que me la has quitado con esta canción. Gracias. Una canción muy antigua, por otra parte, porque Sí, sí, has sí. dicho vintage y a mí el vintage ya me suena, ya me suena muy, muy antiguo, ¿eh? Sí, sí, no, no, es una canción muy antigua. No sé si estamos hablando de los 50, ¿eh? O antes, incluso, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, ha sobrevivido con el tiempo más o menos. Ahora quizá menos, se oye menos. Pero bueno, yo creo que es uno de esos clásicos, ¿eh? Un clásico Clásico de la que música popular. Bueno, pues mira, esta famosa canción vio la luz en 1943. Ahí queda. vintage, 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 Sí. vintage, vintage. Oye, comunicación también es vintage, la que hacía mi padre cuando hacía las cartas esas comerciales. Pero esas cartas comerciales que se hacían antes, a Marseille, no eran violentas esas cartas, eran mucho de pensar en la persona, pensar en el receptor. Comunicación no violenta, una comunicación agradable.
Las cartas de hoy en día, la comunicación que se hace en las empresas, puede llegar a ser violenta en algún momento, Marcel. La comunicación de manera natural, y desde hace 8.000 años ha ido, de manera natural no, pero desde hace 8.000 años que camina por los derroteros de lo violento. Se produjeron una serie de circunstancias que propiciaron una jerarquización social, en fin, hubo fenómenos antropológicos que provocaron un desarrollo de la comunicación hacia una manifestación violenta. Pero en cuanto a la venta, que es de lo que estamos ahora hablando también, ¿no? Con una carta comercial, yo que he leído cartas comerciales también de eso, de la época de nuestros padres e incluso abuelos, hay algo muy importante que tú has destacado, Ezequiel. Están cartas en las que el vendedor estaba poniéndose en el lugar del cliente. Es decir, le estaba ofreciendo una solución a sus problemas. Un clásico de la venta, es decir, es que siempre se ha repetido y se sigue repitiendo, es que cuando tú vendes es que le estás ofreciendo una solución al otro, al cliente, en ocasiones a un problema que el cliente puede no haber detectado. Esta es la teoría. Después en la práctica, la urgencia de los tiempos en los que estamos, porque ahora todo va muy deprisa. Antes el tiempo permitía escribir en pluma, ¿eh? Cartas de empresa estaban escritas con pluma, que requiere su tiempo, también. Sí. Ahora todo es urgente, todo va más deprisa, el consumo es más inmediato, entonces tienes realmente tiempo para plantearte y ponerte en el lugar del cliente. Debiera ser una constante en nuestra comunicación, siempre pensar en el otro, en lo que el otro necesita. Sí, pero ¿sabes lo que echo de menos? Ahora que lo has mencionado, que lo habéis mencionado, esas cartas manuscritas. Eh, Cuando la letra de tu... la caligrafía, Sí, cuando la caligrafía del emisor, ¿no? Del escritor, del que te envía este escrito, ya delata su personalidad, consciente o inconscientemente, de cómo tuerce de recto, de si tiene faltas de ortografía o no, si es legible o no. Ya no me meto en la forma de comunicar, no entramos en cómo se expresa, ¿no? Simplemente visualmente una carta cuando la recibías y era manuscrita, ¿qué te comunicaba, ¿no? Sin leerla. Y eso valía su peso en oro, por no hablar de que mientras escribes de forma manuscrita te da tiempo a pensar y te da más tiempo a a utilizar la empatía, como tú dices, Mercé. Y por eso yo creo que eran comunicaciones con más sentimiento en unos casos o con más teatro en otras. mira, fíjate, cuando hablamos de caligrafía, justamente la caligrafía, que es algo que los chinos y los japoneses siguen practicando en su escritura, nosotros ya no. La caligrafía lo que hacía era corregir tu letra natural, la letra que tú tenías, la corregías porque adoptabas una forma caligráfica preexistente. Esto, curiosamente, eh, configura nuestra cabeza también. Es decir, yo elegía qué tipo de letra quería utilizar y me adaptaba a ella. En el momento que yo me adaptaba a esa forma de letra, mi cabeza, mi pensamiento, toda yo me orientaba hacia esa expresión. Había elegido mi personaje desde la misma letra. Eso es Claro, grafología, ¿no? no, eso es caligrafía. La Ca- grafología es la que en cambio interpreta cuando tú decías si, por ejemplo, la línea se va para arriba, se va para abajo, en las firmas, si rodeo mi nombre, eso es grafología. La caligrafía son los distintos tipos de letras, que nosotros, de hecho, lo seguimos usando. Fijaos que en los ordenadores podemos seguir escogiendo tipologías de letras, ¿eh? Eso estaría cerca. Lo que la grafología tiene que ver con escribir a mano. Esa es la diferencia, ¿eh? Pero claro, escribir a mano implica un aprendizaje, un entrenamiento en el que interviene también la cabeza, ¿eh? Todo nuestro sistema nervioso. Y en cambio en el ordenador lo que haces es escoger o Arial o Times New Roman o la Bold, cualquiera de estos formatos. Pero también al hacer esa elección estamos manifestando mucho de nosotros, mucho de nosotros. Está estandarizado que si lo común es escribir en Times New Roman, pero como tenemos muchas opciones, realmente al elegir cualquiera de ellas también estamos manifestando nuestra forma de ser. Y cuando hablas de las cartas manuscritas, cuando llegaban, que ahora ya no ocurre tanto, ocurre muy poco, es verdad que
la letra escrita. A mí una cosa que me gusta mucho cuando voy a librerías de segunda mano, que voy de vez en cuando, es cuando encuentro algún libro de estos que vete a saber de dónde han salido, pisos que se desmontan, etcétera, y dentro hay una nota a mano que alguien escribió. Hay muchísimas notas a mano en libros de segunda mano, muchísimas. Para mí es muy emocionante porque es el rastro, es la huella de alguien que en un momento dado estaba respirando, prestando atención a ese libro y dedicándoselo, por ejemplo, a alguien, ¿no? Eso nosotros lo hemos quizá perdido con ese universo del email, ¿no? Con, lo hemos perdido en parte, ¿eh? Lo podemos suplir de otras formas. ¿Y cómo? Precisamente potenciando nuestra expresividad. Podemos objetivar mucho mejor, quizá, lo que queremos decir. Podemos, me refiero que tenemos la posibilidad de hacerlo, no que lo hagamos, ¿eh? No que lo hagamos. Porque también es necesario, y esto lo has destacado tú hace un instante, es el lenguaje interior, la posibilidad de conversar con uno mismo. Yo para hablar contigo converso conmigo misma para saber qué es lo que quiero decirte. Esto lo hago ahora oralmente muy deprisa, porque tenemos esa capacidad los humanos, somos fantásticos en esto, somos máquinas muy rápidas. A veces para bien y a veces para mal, pero somos máquinas rápidas. En la escritura sí tenemos efectivamente ese impasse que nos permite el diálogo con nosotros. Pero esta caligrafía, tal como tú dices, la debemos suplir sin faltas de ortografía, con la utilización de una cantidad importante Diccionario. de palabras, es decir, no ser escuetos. Supongo que debemos suplir de alguna manera esto, ¿no? Diccionarios, diccionarios. Yo soy fan de los diccionarios. Tenemos la gran... ¿Eso qué es lo que es? Un Dic- diccionario. Eso es lo dicciona- que es, los di- diccionarios. Yo, diccionarios, como decía un profesor mío, esto es un espabilamestias. en ocasiones con esto que eres filóloga y a veces ocurre, oye, ¿y esto qué quiere decir? Como si yo ser filóloga fuese ser un diccionario Sí. y no es precisamente eso, ¿eh? Y entonces yo digo, un momento, un momento, un momento, vamos a mirar el diccionario. Hay quien se asombra, ¿cómo que hay que mirar el diccionario? ¿Tú has de mirar el diccionario? Yo lo consulto muchísimo, muchísimo. Tenemos por suerte, los diccionarios ya están online también, con lo cual, y varios, diversos, podemos escoger aquel que se acomode más incluso a nuestra ideología. Los diccionarios también tienen ideología, esto es importante también tenerlo en cuenta. Es muy importante contextualizar el mundo en el que nos movemos, en todos los aspectos, hasta los diccionarios tienen ideología. Entonces, bueno, tú escoges el diccionario que quieres usar para saber con rigor y precisión qué palabra, el significado de la palabra que has escogido, que en ocasiones te puede sorprender y resulta que no quiere decir lo que tú pensabas, porque a veces también en una capacidad de los hablantes, que es una capacidad ultracorrectora, que así se llama, tenemos una palabra y entonces decidimos que la mejoramos. ¿Cómo la mejoramos? Poniéndole nuestro significado. Con eso no mejoramos nada. En realidad estamos creando un enésimo diccionario que es el tuyo personal, que necesariamente no tiene que ser el mío. Ya nos hemos vuelto a complicar. Las palabras, si hablamos de amistad, por ejemplo. En teoría, los tres aquí reunidos y los oyentes, todos sabemos lo que es la amistad. Sin embargo, si nos preguntamos a cada uno de nosotros, a ver, ¿qué es la amistad para ti? Habrá coincidencias, sin lugar a dudas, pero también habrá divergencias. No todos entendemos la amistad igual porque no la vivimos igual. A mí me condiciona, por ejemplo, que yo soy una hija única, que crecí sola, y por lo tanto para mí la amistad es como visitar a extraños. En cambio, alguien que está muy acostumbrado desde pequeño a convivir con más gente, pues vive con mucha más naturalidad el encuentro con el otro. Todos esos matices influyen en nuestra forma de entender las palabras. Por eso recomiendo lo de los diccionarios. Acudamos a ellos, acudamos a ellos. Yo en algunos de los talleres que hago de escritura, siempre aprovecho para alguna sesión dedicarla a la lectura. ¿m? Vamos a leer un texto juntos, a ver qué entendemos con ese texto. Veamos a otros, salgamos de nosotros, vemos que nos han contado otros. Y una de las primeras cosas con las que me encuentro es que frente a un texto, cuando preguntas a los asistentes, bien, ¿qué os ha parecido? ¿Qué nos dice el autor? Esto parece lo del cole, si recordáis, aquellas clases. ¿Qué nos dice el autor? Entonces, generalmente nos venimos arriba y empezamos todos a dar unas explicaciones que no es lo que nos ha dicho el autor. Claro, es que la pregunta es, ¿qué nos quiere decir el autor?
no qué nos dice, sino qué nos quiere decir. Exacto. Y cada uno... Sí, este matiz, claro, este matiz es muy importante. Primero porque nunca sabremos qué nos quiere decir el autor, a menos que venga y nos lo diga él. Eso para empezar. Segundo, porque una vez un texto llega a las manos de los lectores, esto lo hablábamos con Ezequiel a propósito de su libro, ¿no? A propósito de los libros en general, cuando llegan al lector, el lector lee lo que quiere leer y lo interpreta como lo quiere interpretar. Pero aún así, aún sabiendo que esto es lo que ocurre, hemos de intentar, para lograr mínimamente entendernos entre los que somos y estamos, y somos unos cuantos millones de personas en el planeta, ajustarnos al rigor de las palabras. No querer decir una cosa usando una palabra que no quiere decir esa cosa. Vale, y hablando de contextualizar y de intentar ver qué es lo que nos quieren decir, pues a ver si sabéis qué nos quería decir este mito de la música con este tema. A ver si lo adivinamos. ¿Qué ha pasado? Una romántica. No soy demasiado romántica, esa es la verdad, pero Elvis Presley, que para mí siempre será The King, con esta canción que me parece efectivamente una de las más bonitas canciones de amor. Tanto es así, me permito compartir una cuestión muy personal, pero que explica hasta dónde llega a veces eso del romanticismo. Yo me casé en Las Vegas. Y ¡Anda! me casé, sí. Y ¡Qué bueno! Lo que me hizo inmensamente feliz, yo no me casé disfrazada, yo fui, además iba con pantalones, el novio tampoco iba disfrazado, pero sí que en la boda hubo un Elvis. Y yo entré en la capilla, ¡Qué bueno! en la capilla de Graceland, en el brazo de Elvis Presley, de mi Elvis, cantando el Falling in Love. Es que no hay que perder la esperanza, a pesar de que la comunicación es tan complicada y en la pareja, ¿qué podemos nos de la pareja? A pesar de todo, es bonito pensar que el amor nos puede arrastrar. Qué fuerte, Las Vegas. La primera persona que conozco, la única que conozco realmente que se ha casado en Las Vegas. Qué fuerte. La verdad es que era una ilusión venía inspirado por el cine, que la gente se fugaba a Las Vegas para casarse. A mí me pareció lo más maravilloso que uno puede hacer, fugarse para casarse con tu amor en Las Vegas, y si encima Elvis te está cantando el Falling in Love, es el momento, yo creo, más romántico de mi vida. Qué bueno. Bueno, pues, ¿qué os parece si del tirón? Porque es que nos quedan apenas 8 minutos de programa, ¿eh? Entonces, ¿qué os parece si pasamos del tirón a que Mercè nos comparta estos apuntes indispensables? Mercè, perdón, creo. ¿Tienes un libro para explicarnos? Tenemos 3 minutitos para el libro, que es un libro que tú has escrito, que es Fragments d'universos petits, fragmentos de universos pequeños. ¿Por qué escribiste este libro, Mercè? Este libro porque como escritora yo escribo relato corto, como lectora también disfruto mucho con el relato corto, y porque creo que el mundo no se hace sino de la suma de muchos pequeños momentos, de pequeños universos. Cada uno de nosotros somos un universo completo en nosotros mismos, y nuestra vida está llena de pequeños momentos. Y algunos de esos momentos, por insignificantes que puedan parecer, es como ese momento en que Elvis Presley me ofreció su brazo para cogerle y entrar en la capilla. El novio es muy importante en todo esto, pero ese momento con el brazo de Elvis Presley, eso hay que escribirlo, hay que escribirlo. De este tipo de cosas surge Fragments d'universos petits, escrito originalmente en catalán, en mi otra lengua. ¿Y qué quiere decir eso? Fragmentos de pequeños universos. Es un conjunto de relatos. ¿Qué pretendías al escribir este libro, Mercè? Pretendía entretener a los lectores. Mi objetivo era que se publicase. Yo lo escribí no solo para mí misma como un desahogo creativo, sino que pensando en que se convirtiese en textos que a los lectores les ofreciesen instantes entretenidos de distinta naturaleza. Hay algunos que son divertidos, algunos que son dramáticos, hay incluso un asesinato, no digo más. Y que el lector pudiese ir saltando esos 11 relatos, y de relato en relato saltarse de personaje en personaje, de vida en vida y de fragmento en fragmento. Qué bueno. Interesante, muy interesante. Una persona que es escritora, es filóloga, nos puede ayudar en su empresa a mejorar. Y Mercè, ¿dónde te podemos encontrar? Pues tanto en mi web,
que es lo digo pronunciando en castellano, mercemartiarolas.com, o en mi correo, que es mercé@martiarolas.com, por Mu- ejemplo. Muchísimas gracias, Mercé. Ya sabemos En redes en redes también, ¿eh? sociales también. Eres También, también. muy activa, porque nos seguimos mutuamente. Eres muy activa Sí. también en redes sociales. Oye, ha sido un placer contar contigo. Nos has enseñado cosas que tenemos que tener en cuenta en la comunicación de las empresas y sobre todo pensar en los demás y en el efecto que va a tener nuestra comunicación, tanto escrita y también como oral en la calidad de nuestra felicidad en las organizaciones y que por muchas veces por el problema de la parte escrita pues se va al traste. Marcé, muchas gracias, gracias por estar contigo, que hayas aceptado esta invitación y estamos en contacto. Marcé, muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. ¿Tú sabías que no se pueden utilizar, Miguel Ángel, los correctores automáticos en los correos electrónicos? ¿Esto lo sabías tú? ¿Cómo? Los correctores automáticos en los correos electrónicos no se pueden utilizar. No, pero Y, si yo no los utilizo, va él solo. No, vale, no. vale. Perfecto, porque mira, hay un artículo del 2014 que hay una última actualización en noviembre del 2021 de Infoautónomos, que es una página web que ayuda a pequeños empresarios, que dice que escribir correctamente se ha convertido en una necesidad para autónomos y empresas, puesto que hacerlo de forma incorrecta puede dar una imagen errónea de nosotros mismos a nuestros clientes. Lo que ha dicho hasta ahora Mercé en la entrevista de hoy. El estrés, las prisas, la presión, situación económica, hace que si descuidamos de alguna manera esta escritura, puede dar sensación de que tengamos un nivel cultural bajo. ¿Vale? Por otra parte, también mucha gente pretende que la tecnología supla de alguna manera la manera natural que nosotros tengamos de corregir nuestros textos. Por tanto, estos correctores automáticos tendrían que ser infalibles, pero esto es una creencia completamente falsa. Los correctores automáticos no saben pensar y no saben discernir, no saben en qué momento especial se puede ubicar una palabra. Su actividad queda limitada a la ortografía, siendo incapaces de controlar el éxito o los ajustes significativos del éxito. Como ya hemos dicho más arriba, escribir de forma incorrecta pone de manifiesto nuestra falta de dedicación y un bajo nivel educativo. Mercé esto lo ha estado puntualizando durante toda la entrevista. Y que son cosas fundamentales para construir una buena imagen personal y mostrar seriedad profesional. Que te puedes pasar mucho rato escribiendo, corrigiéndolo mal, no pasando por un corrector o por una persona que te ayude, como puede ser la Merced, puede que todas estas horas invertidas se te vayan al traste por hacer los textos de forma incorrecta. Por tanto, asesórate con una persona como Merced que te ayude a escribir, que te ayude a definir tu comunicación en tu empresa para salir airoso de todos estos problemas futuros que puedas tener. Claro, claro que sí, claro que sí. Fíjate que como guinda a este hermoso pastel mañanero que nos hemos fabricado aquí en Cuando perdí las llaves, en su edición número 31, Ezequiel, fíjate que yo, como resumen de todo, y me imagino que Mercé estará de acuerdo conmigo, es que la base de todo está en la lectura. Hay que leer mucho, hay que tomar el hábito de leer, porque leer se aprende. Leyendo tomas una buena ortografía, unos buenos giros lingüísticos, construyes adecuadamente las frases y te haces entender, además de enriquecerte, de vivir mil aventuras, de yo qué sé, es que las ventajas, los beneficios de la lectura son infinitos. Señoras, señores, vamos a tomar el hábito de leer libros, no de leer en Facebook o no de leer en Instagram, no, libros, libros, y sí puede ser de papel, ese olor, esa sensación de pasar las hojas. Ay, madre mía, mira, estoy por meterme en la cama y leerme otro capítulo, ¿sabes de qué? Ezequiel, Dime. El Quijote. Pero hombre, el Quijote lo vas a terminar mañana por la tarde, hombre. Tienes que buscar otra cosa No, cortita para que un te puedas capítulo. leer. Mira, Un capítulo. mi deporte favorito es abrir de vez en cuando el Quijote por cualquier página y ponerme a leer.
¿Tú sabes las enseñanzas que te aporta este ejercicio? Además es que es totalmente actual, aunque fue escrito allá por el 1605, me parece que fue publicado, creo recordar, la segunda parte del Quijote, la primera y la segunda en el 15 o algo así. Bueno, es infinito, de verdad. Perdonad, perdonad que ya me habéis despedido, pero no he podido resistirme. Toda la razón. El Quijote es increíblemente moderno, y lo puedes abrir por cualquier página y te encuentras con auténticas revelaciones de vida. Y leer, muy importante. Muchas gracias, no sé, Perdón, muchas perdón, gracias. No, no, perdón. no, hombre, por favor, un amante de Cervantes. Oye, fantástico. Miguel Ángel, me parece que nos tenemos que despedir, ¿no? ¿Te parece bien, Ezequiel? ¿Te parece Sí, bien? ¿verdad que sí? Sí. Pues mira, nos despedimos hasta el siguiente programa. Muchas gracias a Mercé, Miguel Ángel Simal, y nos despedimos Ezequiel Martí. Hasta la próxima. Chao.